Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Uno al Día, donde la palabra no solamente se lee, sino también se escucha. El día de hoy nos toca leer Segunda de Pedro capítulo 2, así es que comenzamos. Pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre ustedes habrá falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructivas, llegando aún hasta negar al soberano Señor que los compró, acarreando sobre sí mismos una súbita destrucción, y muchos seguirán tras la sensualidad de ellos, y por causa de ellos será difamado el camino de la verdad. Por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Desde hace tiempo su condenación no se tarda y su destrucción no se duerme. Porque si Dios no dejó sin castigo a los ángeles que pecaron, sino que habiéndolos arrojado al infierno en prisiones de oscuridad, los entregó a ser reservados para el juicio. Y si tampoco dejó sin castigo al mundo antiguo, pero preservó a Noé, heraldo de justicia, junto con otras 7 personas, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó a destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas como ejemplo para los que habían de vivir impíamente. Y si rescató al justo Lot, quien era acosado por la conducta sensual de los malvados, porque este hombre justo habitaba en medio de ellos y afligía de día en día su alma justa por los hechos malvados de ellos. Entonces, el Señor sabe rescatar de la prueba a los piadosos y guardar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y especialmente a aquellos que andan tras las pervertidas pasiones de la carne y desperdician toda autoridad. Estos atrevidos y arrogantes no temen maldecir a las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y poder, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Pero estos, maldiciendo lo que no entienden como animales irracionales, que por naturaleza han sido creados para presa y destrucción, también perecerán en su perdición, recibirán injusticia como pago de la injusticia, porque consideran delicia el gozar en pleno día de placeres sensuales. Estos son manchas y suciedad, que mientras comen con ustedes se deleitan en sus engaños. Tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables para el pecado. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón ejercitado para la avaricia. Son hijos de maldición. Abandonando el camino recto se extraviaron al seguir el camino de Balaam, hijo de Beor, quien amó el pago de la injusticia y fue reprendido por su iniquidad. Una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, frenó la locura del profeta. Son fuentes sin agua y nubes arrastradas por la tempestad. Para ellos se ha guardado la profunda oscuridad de las tinieblas, porque hablando arrogantes palabras de vanidad, seducen con las pasiones sensuales de la carne a los que a duras penas se habían escapado de los que viven en el error. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, puesto que cada cual es hecho esclavo de lo que le ha vencido. Porque si los que se han escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se enredan de nuevo en ellas y son vencidos, el último estado les viene a ser peor que el primero. Pues mejor les habría sido no haber conocido el camino de justicia que después de conocerlo volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. A ellos les ha ocurrido lo del acertado proverbio: el perro se volvió a su propio vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Si tú y yo hemos conocido al Señor Jesucristo, debemos mantenernos firmes, teniendo cuidado de no volver atrás a esa vida de pecado,
a esa vida de mentiras y de engaño que llevábamos. Porque dice la palabra que el último estado viene a ser peor que el primero. Es decir, cuando tú has conocido al Señor Jesucristo y das un paso hacia atrás y vuelves a tu vida pasada porque piensas que vas a seguir igual, no va a ser así. Tu vida va a ser peor de lo que era. Porque está escrito que una vez que tú has conocido al Señor Jesucristo, nueva criatura eres. Y ya no perteneces a este mundo, sino perteneces a Él. Por eso debemos tener cuidado con las decisiones que tomamos. Porque va a venir mucha gente que te va a prometer libertad cuando ellos mismos son esclavos de sus pasiones, de sus vanidades, son esclavos de sus mentiras, porque viven en un engaño que no los deja ver la realidad de la salvación, del amor y del perdón que hay en Jesucristo. Y viene a ser, como dice un proverbio, el perro se volvió a su propio vómito. Ese tipo de personas son las que muchas veces no nos dejan avanzar en el camino de Cristo, porque quieren creer que ellos tienen la razón, que ellos tienen y son dueños de la verdad. Pero esas personas, a través de las injusticias que cometen, recibirán injusticias también como recompensa. Porque Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo, el cual guarda salvación para aquellos que confían en Él. Pero también dice la palabra, el Señor sabe rescatar de la prueba a los piadosos y guardar a los injustos para ser castigados. Mucha gente dice, ¿por qué si es un Dios de amor castiga? Por una razón. Porque no solo es un Dios, sino también es nuestro Padre. Y así como nuestros padres terrenales nos corrigen para que sigamos el buen camino, cuánto más Dios nuestro Señor, que Él fue quien nos formó, quien nos creó, quien nos dio el aliento de vida, cuánto más no nos va a querer corregir para que tú y yo seamos personas de bien, para que tú y yo actuemos y andemos por el camino correcto, por el camino de justicia, por el camino de verdad, por el camino de salvación, porque tú y yo no fuimos creados para condenación. Fuimos creados para salvación, para creer, para salvarnos, para estar una eternidad en la presencia del Padre. Pero eso lo haremos cuando tú y yo nos mantengamos firmes en la fe, cuando tú y yo seamos personas que realmente adoren y sirvan al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana.